a los 3 años. Terminaron de ponerle nombre a todas las partes de su cuerpo. Llegaron a las partes. Hicieron la discriminación genital, se dieron cuenta que son distintos, qué sé yo, y ahí se encuentran con algo de lo más notable. Esto es la oreja para todo el mundo. Esta es la nariz para todo el mundo, esto es el pelo para todo el mundo. Y cuando llegamos a determinar, son unos nombres, una sinonimia infernal que el chico mismo se da cuenta que hay algo que no va. ¿Sí o no? No hay ningún problema en poner un nombre científico a los órganos genitales masculinos o femeninos. Es problema del adulto, el chico ninguno, ¿eh? Una vez me pasó en un jardín enorme de nenas. Y entonces yo estaba con las mamás y les decía, bueno, esto, cuando los chicos preguntan, pónganle el nombre. Cada uno haga lo que quiera, pero no tengan en cuenta que no hay problema, porque justamente que esto sea nariz para todo lo convierte en artículo de cambio también, que todos podemos hablar, qué sé yo. Entonces, no hay ningún problema que genitales externos femeninos se lo nombre por su nombre, que es vulva. No es vagina, es vulva. Entonces una señora que estaba en el público dice, ¡vulva! ¡Qué horrible! Entonces yo me quedé media así y le digo, no sabía muy bien, ¿no? Porque la señora, pero le pareció asqueroso. Pero sí le pregunté, le digo, ¿y vos cómo lo llamás? Me da pudor contarle. Entonces, problema del adulto, ¿o no? Sala de 4, embarazo. Embarazo y siguiendo al embarazo, parto. Eso está visto. En la sala de 2 entra la panzona, así enorme, no le impresiona, al chico no le llama la atención. Sala de 3, finalizando sala de 3, sala de 4, la siguen, la buscan, se tiran al piso. ¿Qué le pasó? Lógicamente, se dan cuenta que hay algo diferente, ¿no? Y entonces ahí la mamá o la maestra, qué sé yo, le dirá que se juntó una semillita del papá con la de la mamá y está creciendo un bebito, ¿no? En la panza, le dicen muchas veces, con lo cual no están obedeciendo a la verdad. Está creciendo en un lugar especial que tienen las mamás. Porque si yo le digo en la panza, le estoy abonando la idea del embarazo digestivo que tienen el 80% de los chicos. Y no obedezco a la verdad. ¿Sí o no? El chico se queda muy contento con ese lugar especial que tienen las mamás, que crecen los bebitos, todo, pero le sigue trabajando, porque no es tonto. Entonces dice, y bueno, le crece, y cada vez esta señora ya, ¿y cómo sale el bebito? Y entonces, ¿qué le dirá a la mamá o el maestro, el que le toca? Y bueno, sale, cuando el chiquito ya tiene pelos, tiene uñas, está todo listo, y sale por un corredor especial que tienen las mamás, se abre una puertita especial y sale el bebito, listo. Se queda chocho, no, eso es el parto. Siempre es importante ponerlo en contacto al chico con lo natural primero, porque hoy hay una epidemia de cesáreas. Entonces yo me he encontrado con tantas señoras que le contaron toda la operación. No sé. Primero lo normal y después todas las otras alternativas. Y en sala de 5, que ya digirió todo eso, le siguió trabajando, porque no es tonto. Le siguió trabajando y llegó a la pregunta, ¿y cómo entró la semillita? Y entonces los padres se ponen nerviosísimos porque creen que el chico quiere saber relaciones sexuales. Y la verdad que relaciones sexuales no es de los 5 años, ¿eh? Relaciones sexuales es de los 10 años. Eso es de 4º grado. Edad en la que actúan los avivadores. Ha existido toda la vida eso. Y ahí sí, quieren relaciones sexuales hasta arregladas, todo. Pero a los 5 años, lo que quiere saber es cómo entró la semillita. Y entonces, ¿qué le tendrá que decir la mamá, el papá? Y que entró a través del órgano del papá, llamado pene o como quiera decirlo, que colocó la semillita en un lugar especial que tienen las mamás, en un momento muy lindo, en un abrazo muy lindo. Punto. El chico se queda chocho y ve la intervención del padre, que hasta ese momento no pasaba nada. No, en serio, ¿eh? Una vez me pasó con una señora que hizo el trabajo práctico. Era un taller de madres, entonces estuvimos trabajando todo esto y la señora hizo el trabajo práctico.
Y después a la vez siguiente me dice, ay, ¿sabés qué? Mi chica justo apareció todo esto y bueno, y yo le pude contar y se lo conté así y se quedó tan contenta y le pareció tan lindo el relato que le hice que me dijo, la próxima vez que pase eso, ¿me avisas? Educación del pudor. Hay cosas de tu papá y mías. No. Y hay puertas que se cierran y que no tiene nadie que entrar. Y miren, es importantísimo. Entonces, miren todo lo que da todo esto. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Denle elementos a los padres para que puedan hacer este trabajo. Porque la realidad es que si pueden hablar con sus chicos entre los 3 y los 5 años, después entran en la latencia, ya las inquietudes más o menos, ya no es tan genuino. Pero cuando rebrota el asunto en la pubertad, y bueno, ya se ha abonado un terreno y con toda naturalidad se habla. Es tan lastimoso cuando uno se encuentra con padres de adolescentes y dice, yo con mis chicos nunca jamás se tocaron estos temas. Qué difícil en ese momento. Se puede, todo se puede, les vuelvo a decir, pero mucho más complicado. Juegos sexuales, típico de estas edades. Juegos sexuales entre varones, entre varones y mujeres, entre los 3 y los 5 años. En el colegio, por supuesto. En la casa, por supuesto. ¿Qué les puedo recomendar para el colegio cuando aparecen juegos sexuales en el colegio? Y bueno, orientarlo. Y si la cosa pasa un poquito, o hay alguien que está un poquito incentivado y qué sé yo, y bueno, habrá que mostrarlo, blanquearlo, comentarlo con los padres. Qué bueno, antes de que sucedan las cosas, comentar que pueden llegar a ocurrir, porque es muy distinto, ¿eh? Si uno en una reunión de padres comenta de que es una cosa que sucede, yo no diría esperable, porque si no ya estamos como poniendo que, pero que sucede, que es bastante frecuente que se produzcan juegos sexuales, que los chicos se espíen, se revisen, se toquen, hoy medios pasados de tono, porque imitan lo que ven. Pero que esto puede llegar a ocurrir el día que ocurre, y bueno, ya dijimos que esto puede llegar a ocurrir, nunca lo oculten, porque si lo ocultan, empieza a hacerse una bola que después no la pueden manejar. Masturbación infantil, típico de estas edades. Se masturban en la misma proporción varones y mujeres, ¿eh? Distinto en la adolescencia. En este momento de la vida se masturban en la misma proporción varones y mujeres. Lo que pasa es que las mujeres ponen mucho más nerviosas. A las mamás no les cuento. Estrategias de manejo, cambiar el foco de atención, ¿no? Tratar de que el chico distraiga la cosa y por otro lado fijarse en qué situación, en qué el chico entra en esto para poder manejar esa situación. ¿Cuándo me tiene que llamar la atención o tendré que poner una luz colorada? Cuando el chico se aísla para masturbarse, cuando se masturba en público, cuando es compulsiva, ¿no? Ahora fíjense la recomendación que se está dando hoy en las cartillas, porque no se habla de masturbación, se habla de automanipulación. Entonces, ¿qué le dicen? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que sea en privado y con las manos limpias. Esto es lo que corre hoy. Entonces, yo no voy a juzgar a un chico que se masturba. Si tiene una masturbación compulsiva, no puede dejar de masturbarse. Bueno, eso es síntoma de algo. A ese chico le está pasando algo. Y yo lo que tendré que esforzarme es ver qué le está pasando. Porque si yo reprimo el síntoma, ¿lo puedo llegar a reprimir? Sí, lo hago desaparecer, salta en otra cosa. Entonces, son los adultos los que tienen muchos líos con esto, porque los chicos, síntoma de algo, es un momento de la vida. Prevención primaria de abuso sexual. Acá quería llegar. Es necesario hacer la prevención primaria del abuso sexual. Pasa a la siguiente, que creo que es la última. ¿Qué es el abuso sexual? Es el abuso sexual es el contacto sexual, consentido o no, que se da entre un adulto y un menor y abarca conductas que van desde el exhibicionismo hasta la violación. Tiende a mantenerse en el mayor secreto. La mayor parte de esos casos ocurren en la casa de la víctima o en lugares frecuentados, en el entorno cercano. Puede ocurrir también en los colegios, ¿eh? Hay síntomas que pueden hacerme pensar a mí de un abuso sexual. Como norma, es importante creer en las palabras del chico. Cuando el chico denuncia que ha pasado algo, no lo está inventando, ¿eh? A lo mejor tendré que ver la intensidad del asunto, pero
como primera cosa tengo que creer en lo que me está diciendo y evaluar cada caso y actuar en consecuencia. Señales del abuso sexual dependerá de la edad del chico, pero muy importante tener en cuenta cambios bruscos en el comportamiento. Chico que algo le pasó, chico que era muy, qué sé yo, y que lo ves en el aula, introvertido, mal, como que cambió. Esa es una cosa, la habilidad emocional. ¿Qué le está pasando a este chico? Por eso la propuesta a los docentes es estar muy atentos a cada individualidad. Y entonces uno no va a sacar conclusiones, ¿no? Porque no podés, pero vos decís, bueno, ¿y a este cómo viene? Entonces lo empiezo a seguir, después puedo hablar con la mamá, qué sé yo. ¿Quién debería hacer la prevención primaria del abuso sexual? ¿Quién debe hacer la prevención primaria del abuso sexual? ¿Los padres o la escuela? Los padres, totalmente de acuerdo. En esta ley de educación sexual y todo se propone que sea la escuela, que los padres no, porque los padres son los presuntos abusadores. O podrían llegar a ser abusadores. ¿Cómo yo, docente de preescolar o qué sé yo, o directivo, qué norma o qué le puedo decir a los padres para hacer la prevención primaria de abuso sexual? Los padres no tienen ni idea, ¿o no? Y les asusta mucho esto. Entonces, es muy simple la prevención primaria. Cuando 3 años, 3, 4 años, cuando el chico se está cambiando, cuando el chico se está higienizando, lo que sea, la mamá, el papá, los dos, una vez cada uno, no sé, como quieran, le tendrá que decir que él es su cuerpo. Él no tiene un cuerpo, él es su cuerpo. Son cosas que uno le va diciendo, pero con el lenguaje más sencillo, que él tiene que cuidar mucho su cuerpo, por eso come, ¿no? Para crecer, para cuidar. Que no tiene que dejar nunca que nadie lo toque. Que sus partes íntimas no la tiene que tocar nadie, ni tampoco él tiene que tocar a otro, que él también tiene que respetar al otro. Con esto le está diciendo que, bueno, que en un lenguaje sencillo y todo, que esto puede llegar a ocurrir. Y que si alguna vez alguien lo toca, o alguien se muestra, o alguien no se respeta esa consigna que ella le dio, que esa mamá le dio, que se lo cuente. Nada más. Miren qué sencillo. Pero la realidad es que si no se respeta eso, al chico le toca una alarma en la cabeza. Y un chico que denuncia una situación de este tipo, que le cuenta a su mamá o a su papá o a su maestra algo que le pasó de este tipo, y bueno, es como que está salvado. Porque en el abuso sexual entran como en una especie de círculo para adentro, donde ellos que son víctimas lo viven como culpables, y entonces ahí se hace mucho lío el asunto. En tanto y en cuanto el chico se ha hecho cargo de sí mismo, hay menos posibilidades de abuso. Porque nadie tiene por qué meterse con él. Él es independiente. Entonces, mismo en esa independencia, son pequeños mensajes que hay que ir largándoles. Bueno, me parece... esta ya casi lo hablamos, la otra. Fíjense, exigir es incluir. Esto es una cita sacada de un libro que se llama Repensar la educación, de una sueca que estuvo hace poco en la Argentina. Fíjense lo que dice: cuando los padres hacen que el niño se adapte a las pautas de conducta de la familia, incluyen al niño en el mundo social de la familia y de la sociedad. No exigir es abandonar al niño con el consiguiente peligro de que se convierta en un marginado. Esto va también para los docentes, Yo creo que esto de recuperar el lugar de adultos, colocarse acá y el chico acá, mandar para hacer crecer, exigir, es una de las mayores cosas que uno puede hacer por un ser humano. Cumplí el tiempo. La siguiente, no hay más. Listo.